Continúo con el estudio de la epístola del apóstol Pablo a los hermanos en Galacia. Hoy pasamos a ver la clase número 10 y estamos viendo el tema específico de la oposición del apóstol Pablo a un evangelio diferente, que lo estamos versando en Gálatas capítulo 1, versos 6 al 10. La parte que vamos a ver ahorita es el deseo del apóstol Pablo de agradar a Dios y no a los hombres. Específicamente lo que está comprendido en el versículo 10 del capítulo 1. Noten lo que aquí nos dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El apóstol Pablo estaba siendo atacado por sus adversarios judaizantes desde varios ángulos. Él preguntó: ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Los judaizantes acusaban al apóstol Pablo de adaptar el evangelio para complacer a sus oyentes, omitiendo requisitos muy importantes de la ley, especialmente aquellos que los gentiles repugnaban. Los judaizantes percibían que estas exigencias eran esenciales para que alguien fuera aceptado en comunión con ellos, o sea, los campeones de la antigua fe de Israel. Entonces, si lo que deseamos es entender la mentalidad de los judaizantes, tenemos que recordar que Israel había sido elegido entre todas las naciones para ser el pueblo exclusivo del pacto de Dios. Esto lo tenemos si consultamos en el libro de Éxodo, en el capítulo 19, los versos 5 y 6 específicamente. Ahí se habla de esta situación del pueblo de Israel. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Por supuesto que cuando dice seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, esto ya dejó de ser. ¿Por qué? Porque no cumplieron, no fueron obedientes a la ley mosaica. Ahora el pueblo especial de Dios es la iglesia. Digo esto porque existe una tendencia, siempre ha existido una tendencia de que Israel sigue siendo la nación preferida por Dios, y no es así. Dejó de ser esa nación preferida por Dios. La nación preferida por Dios es su iglesia, que está compuesta de todas las personas obedientes al Evangelio de Cristo Jesús. Entonces, la aceptación de los gentiles, comenzando con la conversión de la casa de Cornelio, conmocionó a la iglesia en Jerusalén. Es decir, que a pesar de los fenómenos sobrenaturales asociados con este evento, el mismo apóstol Pedro parecía luchar con su defensa. ¿Quién era yo, dice, que pudiese estorbar a Dios? Ahí lo dice en Hechos capítulo 11, versículo 17. Además, la aceptación del testimonio de Pedro por parte de la iglesia y su importancia obvia parece haber venido a regañadientes, porque miren lo que dice en Hechos capítulo 11, versículo 18, dice:
Dice así de la siguiente manera. Él está expresando: ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? ¿Ve? Eso lo dice. Además, la aceptación del testimonio de Pedro por parte de la iglesia y su importancia era obvia para haber venido a decir esto, porque oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. O sea, hermanos, tenemos que entender pues que los gentiles, o sea, los no judíos, pues, y en esa clasificación caemos nosotros, los no judíos estaban comprendidos también dentro de la salvación. Aunque la iglesia en aquel tiempo había aceptado la evangelización de los gentiles en principio, no se habían imaginado lo exitosa que sería esa misión de predicación a los gentiles. Además, algunos judíos cristianos continuaron resistiéndose a la igualdad en la iglesia, excepto con creyentes gentiles que obedecieran los requisitos de la ley. Un creyente gentil, pues, que obedeciera los requisitos de la ley era bien visto por los cristianos judaizantes. Este fue el caso en muchas de las congregaciones con las cuales el apóstol Pablo estuvo asociado en todo el Imperio Romano. Miren lo que dice en el capítulo 2 de Gálatas. Gálatas capítulo 2, vamos a ver los versos 11 en adelante. Dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Entonces, aún en Jerusalén, de donde había salido el decreto del concilio de apóstoles y ancianos, los cristianos judíos permanecieron dedicados a la ley y continuaron resistiéndose a la comunión con los gentiles durante los siguientes años. Ustedes pueden notar, vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 21, y vamos a leer los versos 20 en adelante. Dice que cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay, pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Haz, pues, esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles, noten que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Entonces,
A Pablo se le estaba acusando de tratar de ganar el favor entre los gentiles, evitando lo que para ellos era el repugnante tema de la circuncisión. En realidad fueron sus adversarios cristianos judíos los que estaban, hermanos, tratando de ganar el favor de los judíos no cristianos para escapar de la persecución. O sea, como quien dice, hay judíos cristianos, pero estos judíos cristianos querían quedar bien con los judíos que no eran cristianos, es decir, querían quedar bien ante el pueblo, pues. Eso era lo que les interesaba. Querían que no fuera dañada su reputación. Entonces esto es evidente de lo que se recoge en Gálatas capítulo 6, versículo 12, que dice que todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis. Solamente noten, para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que la circuncisión para la mente judía era en sí misma importante como la señal del pacto. Era importante como la señal del pacto. Primero con Abraham, luego con el pueblo de Israel. Miren lo que tenemos, vamos al Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 17 y el versículo 10. Dice acá: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Pero era el pacto con Abraham. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Entonces nosotros vemos que era una situación clara con Abraham. Luego se dio una situación con el pueblo de Israel. Miren lo que tenemos en Levítico capítulo 12, en los versos 1 al 3. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: la mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y noten, y el 8º día se circuncidará al niño. Entonces, y luego vamos a Hechos capítulo 7 y el versículo 8. Dice acá: y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Entonces, ¿qué es lo que vemos, hermanos? Que mucho más que una operación quirúrgica ceremonial, esta circuncisión significaba una relación esencial con la ley mosaica. Era algo importante, no era solamente el hecho de cumplir la operación quirúrgica, sino esa relación que había con la ley mosaica. Es decir que, por lo tanto, muchos judíos cristianos la vieron como un requisito para la salvación. Por eso es que cuando vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 15, en los versos 1 y 5, dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, o sea, que se habían hecho cristianos, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles
que guarden la ley de Moisés. Más adelante, en la carta del apóstol Pablo a Galacia, él repudió este punto. Miren lo que tenemos, vamos ahora otra vez a Gálatas, capítulo 5, versos 1 hasta el 4. Dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo, que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Entonces, vemos, hermanos, que el apóstol respondió a sus propias preguntas diciendo: pues si todavía agradara a los hombres, mire qué importante lo que dice acá, no sería siervo de Cristo. Yo no sería siervo de Cristo si todavía yo agradara a los hombres. Entonces, por medio de su ministerio, el objetivo del apóstol Pablo de servir a Dios resultaba en muchos conflictos con aquellos que eran hostiles a Cristo y también a la iglesia, porque el hecho de perseguirlo a él, estaban persiguiendo a la iglesia. Entonces, él podría haberse evitado muchas persecuciones y dificultades. Miren lo que tenemos. Vamos ahora a 2 Corintios. 2 Corintios, y vamos a irnos al capítulo 11. Leamos desde el verso 23. Vamos a leer hasta el 28. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Si él no hubiera sido, hermanos, un siervo de Cristo, él no hubiera soportado toda esta situación que aquí él nos está presentando. La palabra del idioma griego que se usa para siervo es la palabra doulos, que literalmente quiere decir un esclavo. Él era un siervo, o sea, un doulos, un esclavo. Y este término subraya la inquebrantable lealtad del apóstol Pablo a nuestro Señor Jesucristo. En más de una ocasión, el apóstol Pablo declaró que tenía una buena conciencia hacia Dios, incluso cuando perseguía a los cristianos, dice que lo hacía de limpia conciencia. Y él decía: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Hechos capítulo 26, versículo 14. Entonces, ¿qué es lo que hay que ver, hermanos? Que si bien es cierto que el apóstol Pablo pensaba que estaba sirviendo a Dios, tal vez estuvo motivado en parte
por la admiración de sus contemporáneos. El deseo de sobresalir encaja bien con la descripción del Nuevo Testamento del apóstol Pablo como una persona joven, una persona que estaba totalmente entregada al Señor. Era un ciudadano nacido, bueno, podemos decir libre, nacido de una buena familia, porque eso sí podemos ver en el apóstol Pablo. Él procedía de una buena familia. Él era un estudiante estelar, un estudiante ejemplo. Él se educó a los pies de un rabino famoso como lo fue Gamaliel. Entonces, hermanos, sobresalió por encima de muchos otros de su edad. Miren lo que nos dice aquí en Gálatas capítulo 1 y el versículo 14. Y en el judaísmo, dice, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Yo no creo que el apóstol Pablo, cuando está diciendo aventajaba a muchos de mis contemporáneos, lo esté diciendo con petulancia, sino que lo obligaron a que él hiciera estas declaraciones. Miren lo que tenemos también en el libro de los Hechos, capítulo 22. Vamos a ver primeramente el verso 3. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois de vosotros. Y luego miren, vámonos más abajo, versos 27 y 28. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Podemos ver que fue por iniciativa propia que había obtenido cartas de autorización del sumo sacerdote para buscar a cristianos y perseguirlos. Aquí mismo en Hechos, en el capítulo 9, noten lo que dice en los versos 1 y 2. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Pues, tal vez quería ser conocido en el judaísmo como un gran defensor de la fe. Es decir, podemos nosotros, hermanos, ver esta transición que tuvo cuando decimos que el deseo del apóstol Pablo era de agradar a Dios, no a los hombres. Fue precisamente cuando él recibió ese llamamiento cuando iba camino a Damasco, y que fue nada menos que el Señor Jesucristo que se le apareció y que se le dio esta visión, que estuvo 3 días ciegos. Uno se puede preguntar por qué se dio esta situación, por qué fue necesario que estuviera 3 días ciego. Bueno, yo puedo entender claramente que el hecho de haber perseguido a la iglesia por tanto tiempo tenía que dársele una lección que le calara en su mente, en su cuerpo. Y entonces él pudo entender lo importante de este llamamiento. Y cuando lo entendió, hermanos, nosotros podemos ver a un Pablo totalmente transformado. Por eso es que podemos decir, Pablo nunca, una vez comprendió el llamamiento en Cristo Jesús, él
lo que quiso siempre fue agradar a Dios y no a los hombres. Con la ayuda del Señor vamos a continuar en las próximas clases viendo más acerca de esta situación tan importante, que no es, hermanos, que lo entendamos desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista de la aplicación para el apóstol Pablo. Sí, es aplicación para el apóstol Pablo, pero sí es importante que nosotros lo entendamos desde el punto de vista cómo es que nosotros, al igual que el apóstol Pablo, nos interesa agradar a Dios y no a los hombres. Que Dios bendiga su bendita palabra.